Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más para compartir la preciosa palabra del Señor. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 16, el verso 23 hasta el verso 25. Así dice la palabra de Dios. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermano amado, querido amigo, queremos compartir en este día acerca del poder de la oración y la alabanza. El poder de la oración y la alabanza. Realmente Dios nos ha dado tremendos y grandes recursos para poder salir victoriosos en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier situación. Dios nos ha dado el recurso de la oración, que mueve la mano del Señor, y el recurso de la alabanza para hacer grandes cosas, para poder cambiar la atmósfera de cada situación. En esta ocasión quiero compartirte la experiencia del apóstol Pablo y Silas cuando ellos llegaron a la ciudad de Filipos. Dios hizo algo tremendo en ese lugar. Dios, además de levantar una iglesia preciosa, una iglesia que luego se convirtió en una gran fortaleza, en un gran respaldo para el ministerio del apóstol Pablo, los inicios pues de la iglesia, hermanos, fueron grandes, porque precisamente se originaron a través de la oración y el poder de la alabanza. Quisiéramos compartirte esto para que usted pueda aplicar a su vida, para que nosotros en tiempos de dificultad podamos entender la importancia de usar estas herramientas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para salir victoriosos en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier lucha. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios en esta ciudad de Filipos, ellos llegaron a la zona del río, donde ellos encontraron a una mujer llamada Lidia. Era una mujer empresaria que tenía mucha influencia sobre aquella zona, y ella se convirtió al Señor. Ella escuchó la palabra y se convirtió al Señor y se bautizó, gloria a Dios, y ella les rogó para que Pablo y Silas también pudieran compartir la casa de ella, ¿no? Y cuando Pablo y Silas estaban yendo hacia allá, luego fueron a orar, a buscar a Dios en oración. Le salió al encuentro una joven que tenía espíritu de adivinación. Esta joven comenzó a declarar lo que ellos eran, los grandes siervos de Dios que habían llegado a aquel lugar para anunciar el evangelio de Jesucristo. Pablo y Silas, teniendo el discernimiento y la autoridad espiritual, reconocieron inmediatamente el espíritu que había sobre esta joven, y Pablo ordenó y echó fuera a todo espíritu de adivinación que estaba sobre la vida, sobre el cuerpo de esta joven. Esto enfureció a los amos de esta joven, porque ella le daba mucha ganancia a sus amos, ya que adivinaba, ya que ella era usada como un instrumento para que pudiera traer ganancia a estas personas. Ellos promovieron una revuelta en medio de esa ciudad, y los trajeron a Pablo y Silas ante las autoridades. Las autoridades romanas, hermanos, impulsadas por la presión que había en el pueblo, dice la palabra de Dios que castigaron, los azotaron mucho a Pablo y a Silas, dice la palabra de Dios. Y luego ordenaron para que el carcelero los guardase en el calabozo de más adentro de la prisión. Ellos fueron golpeados,
de una manera injusta. Ellos fueron castigados de una manera injusta. Estaban ellos anunciando el evangelio del Señor, estaban predicando la palabra de Dios, pero por la presión que había en esta ciudad, ellos fueron flagelados, ellos fueron azotados. Dice la palabra de Dios, hasta el punto de dejarle heridas, de dejarle marcas en sus cuerpos. Y Pablo y Silas, hermanos, en la noche, a medianoche, fueron llevados hacia el calabozo de más al fondo de la prisión. Fueron asegurados, fueron completamente asegurados allí, amarraron sus brazos con cadenas, los pusieron sus pies en el cepo para que ellos no pudieran movilizarse. Y en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación, hermanos, cuando ellos deberían de estar llorando, cuando ellos deberían de estar de alguna manera renegando por la circunstancia que les había tocado vivir, deberían de ellos tener una condición de angustia, de dolor, de lamento, porque estaban sufriendo por una causa completamente injusta. Los habían golpeado de manera injusta. Podrían ellos estar lamentándose, podrían ellos estar sufriendo, podrían ellos estar llorando, podrían ellos estar, hermanos, lamentándose mucho haber hecho esto por la causa del Señor. Pero la actitud de ellos no era esa, la actitud de ellos era completamente distinta. Dice la palabra de Dios que ellos empezaron a orar y cantar himnos a Dios y los presos los oían. En medio de esta circunstancia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, lo que Pablo y Silas estaban haciendo era orar al Señor, orar al Señor. ¿Y por qué estarían orando? Estarían orando por la conversión de esa ciudad. Estarían orando ellos, hermanos, para que la gente abra su corazón hacia Dios. Estaban orando para que el ministerio de la palabra creciera en medio de ese lugar. No les importó los azotes, no les importó las heridas, no les importó el sufrimiento. Ellos estaban enfocados para que el reino de Dios se extendiese en aquella ciudad. Ellos estaban orando para que Dios tocara el corazón de aquel pueblo que los había azotado, de aquel pueblo que había convenido en hacerlos sufrir. Y lo que hicieron ellos, hermanos, fue orar al Señor. La oración cambia las circunstancias. La oración, hermanos, es el recurso que Dios nos ha dado para poder venir ante su presencia y poder venir ante la presencia del Padre y ver la mano de Dios en medio de nuestra situación. No hay nada más poderoso, hermanos, cuando nosotros confiamos en el Señor a través de la oración. Cuando vengan momentos de lucha, cuando vengan momentos de dolor, cuando vengan momentos, hermanos, de oscuridad, cuando la tormenta, hermano, esté arremetiendo contra nuestra barca, es tiempo que nosotros podamos recurrir a la oración. La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias, de cambiar la atmósfera de nuestro alrededor. Y estimados hermanos, ellos oraban, pero no solamente oraban, sino que comenzaron a cantar himnos al Señor. Comenzaron a cantar himnos a Dios. No lo sé si Pablo y Silas tenían una bonita voz, no sé si ellos tenían una dulce voz como pueden tener muchos ministros de alabanza y de oración. Lo importante es que ellos sabían cantar, podían abrir su boca para alabar al Señor. Hermano, esto es una fuerza, este es un recurso maravilloso que Dios nos ha dado para que en medio de cualquier circunstancia usted alabe a Dios, alabe y bendiga el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo quiere que usted se lamente, el enemigo quiere que usted reniegue, el enemigo quiere que usted, hermanos, pueda estar sintiendo el sufrimiento, pero lo que Dios quiere es que usted pueda levantarse en el poder de la oración y en el poder de la alabanza. Y cuando Pablo y Silas empezaron a cantar himnos a Dios, a medianoche, hermanos, cuando ellos, no es usual,
Usted cuando está metido a una prisión, usted está rodeado de miedo, rodeado de temor. Aún más está custodiado por los guardias que hay alrededor. Pero a ellos no les importó. Lo que ellos querían era que la gente escuchara la palabra de Dios. Querían que escuchen a través de la alabanza el mensaje de la palabra de Dios. Y a medianoche, hermanos, esos presos comenzaron a oír, porque estos hombres estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo, estaban llenos de la presencia de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Déjame decirte, hermano, que cuando usted ora, cuando usted clama al Señor, cuando usted alaba a Dios, cuando usted le cree al Señor, en medio de toda circunstancia, Dios hará tres cosas. Dice la palabra del Señor que allí sucedió un gran terremoto, un gran sismo que movió, hermano, los cimientos de la cárcel y que abrió las puertas, a las puertas de todas las celdas, y también, hermanos, rompió y soltó las cadenas de cada uno de los presos que estaban en ese momento. Hermano, cuando nosotros oramos y cuando nosotros alabamos a Dios, van a suceder en el mundo espiritual esas tres cosas importantes. Los cimientos se van a mover. Los cimientos se van a mover. ¿Qué cosa es el cimiento? Es esa fortaleza, que parece inamovible. Es esa fortaleza que muchas veces impide que una ciudad se levante para alcanzar el mensaje de Jesucristo. Esos cimientos significan aquellas rocas, aquellos cimientos que están de alguna manera impidiendo de que la palabra de Dios o que de tu familia o que tu generación sea alcanzada para el Señor. Cuando ocurre una gran visita de parte de Dios, los cimientos se van a mover. No hay cimiento, hermano, que permanezca quieto cuando la presencia de Dios alcanza nuestro hogar. Aquellos cimientos, hermano, se movieron de la cárcel, pero también, hermano, las cadenas se rompen. Gloria a Dios, hermano, porque nosotros hemos sido llamados para ver cosas sobrenaturales de parte de Dios. Y solamente, hermanos, vamos a poder ver la gloria de Dios cuando nosotros oramos y clamamos y cantamos al Señor. Hermanos, las cadenas se rompen, las cadenas de opresión, las cadenas de maldad, las cadenas que tienen oprimido a las personas. No solamente en un sentido físico, esa noche se rompieron las cadenas espirituales que ataban a esos presos que estaban ese día acompañando al apóstol Pablo y Silas. Porque Dios había puesto a sus siervos en medio de ese lugar para que llevaran la palabra de Dios. Y cuando usted es un portador del mensaje poderoso del Evangelio, querido hermano, déjame decirle que usted tiene la autoridad en el nombre del Señor para mover los cimientos de aquella ciudad, pero para que también se rompan las cadenas que tienen atadas a generaciones, que tienen atadas a familias, que tienen atadas a muchas personas, a muchas cosas que el enemigo los ha puesto por décadas, por generaciones tras generaciones. Pero también las puertas se abren, gloria a Dios. Las puertas que están cerradas, las puertas que impiden que una persona avance, que una persona libre, las puertas que impiden que nuestros sueños avancen, las puertas que impiden que nuestros proyectos, hermanos, puedan salir hacia adelante. Las puertas se van a abrir. Seguramente, hermano, cuando tú estás pasando por un momento de aflicción, por un momento de lucha, por un momento de prueba, es necesario que te aferres a la oración y a la alabanza al Señor. Canta, glorifica al Señor en medio de tu dolencia, en medio de tu dolor. Glorifica el nombre de Jesucristo y verás la gloria de Dios manifestarse en medio de tu hogar. Hermanos,
Cuando esto ocurrió, el carcelero que estaba al mando de toda esta prisión estaba a punto de acabar con su vida. Porque un carcelero romano, hermanos, sabía que si se le escapaba un preso, él tenía que pagar con su propia vida, hermanos, la fuga de algún preso. Cuando estaba a punto de eliminarse él con su espada, Pablo lo llamó y le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Hermano amado, ese día, de una manera extraordinaria, ningún preso escapó. Ningún preso huyó. Todos se quedaron, a pesar que las puertas estaban abiertas, a pesar que ya no tenían las cadenas en sus manos. ¿Por qué? Porque fueron atraídos por la presencia de Dios, porque fueron atraídos por la palabra de Dios que llegó a través del canto, a través de la alabanza, a la vida y a los corazones de estas personas. Hermanos, era medianoche cuando el carcelero, hermanos, le hizo esta gran pregunta al apóstol Pablo, admirado por el acontecimiento, porque no había duda que era la gloria de Dios que se estaba manifestando en aquel lugar. Y él les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es que cuando nosotros oramos y alabamos a Dios para poder evangelizar, para poder predicar, para poder dar testimonio de la palabra en medio de cualquier circunstancia, hermanos, esto es lo que va a producir el poder de la oración y el poder de la alabanza. Que los corazones se abran, que los corazones se abran. Este hombre vio la gloria de Dios en medio de la prisión. Por eso es que la interrogante de este hombre es: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es maravillosa y es una promesa para cada uno de nosotros también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esa es una promesa, estimado hermano, estimado amigo, quiero compartírtela. Dice la palabra del Señor que si tú crees en el Señor, Dios puede traer la salvación no solo a tu vida, sino también a los miembros de tu casa, a los miembros de tu familia. Gloria a Dios. El carcelero, hermanos, entregó su vida a Jesucristo en aquella misma hora, en aquel mismo momento, y los llevó a Pablo y a Silas a su hogar, donde, no importando la hora, hermanos, siendo ya después de la medianoche, probablemente la 1 de la mañana, estaban en casa lavando las heridas del apóstol Pablo y de Silas. Allí toda la familia se convirtió al Señor y todos fueron bautizados. Y toda esa casa, toda esa familia llegaron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y allí comenzó esta maravillosa y potente iglesia de los filipenses o los hermanos de Filipos. Déjame decirte, querido hermano y amigo, que hay un poder extraordinario y poderoso y grande cuando tú oras y alabas al Señor. No nos quedemos, hermanos, en el lamento. No nos quedemos mirando a nuestro alrededor y mirando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lamentándonos por lo que está sucediendo. Hagamos algo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer y sabemos hacer. Oremos y cantemos de todo corazón al Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Y recuerda usar estos recursos poderosos de parte de Dios. Ora y alaba, que la gloria de Dios alcanzará a tu casa con grandes portentos. Muchas bendiciones.